ya estoy acompañada de la doctora, bueno, yo le digo doctora, es odontóloga, Daniela Porras. Ella es odontólogo especialista en microbiota. Bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Feliz domingo, ¿cómo están? Ay, estoy feliz, contenta de que hayas venido y que le dejemos este contenido a la audiencia. Ya hemos mencionado, pues muy tímidamente, la microbiota, pero no lo hemos hecho desde la boca, porque de allí comienza todo. No sabíamos que microbiota del pulmón, del cerebro, que todo la tiene, no sabíamos eso, y pues nos estamos enterando también que hay algo en la boca. Sí, entonces, fíjate, ¿cuál es la relación? Es importantísimo conocer todo el término asociado a la microbiota porque tiene una implicación importante en nuestro binomio salud-enfermedad. Desde siempre todo el mundo pensaba que éramos órganos y sistemas, o bueno, los que estábamos un poquito más metidos en el área de la salud, que éramos un grupo de células formaban órganos y ese grupo de órganos formaban sistemas y eso era el cuerpo humano, ¿no? Pero de un tiempo para acá se ha visto que hay una interacción importante entre esas células y los microorganismos que conviven con nosotros en nuestro cuerpo. Antes eso era lo que comúnmente escuchábamos como flora bacteriana. Flora bucal, flora bacteriana, en las mujeres flora vaginal, digamos que esos términos, pero no le daban como realmente importancia. Desde hace un tiempo para acá yo pudiera decirte más o menos, no sé, 2010, 2015, si tú haces una revisión en la literatura científica indexada a nivel mundial y colocas la palabra microbiota, ya te van a comenzar a aparecer 150.000 artículos que hablan de eso y ves como la línea del tiempo a partir del 2008 empieza a subir, pero a nivel del 2018, 2019, ya la cantidad de artículos que se publican es altísima y hablan de una relación directa entre las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas no transmisibles, que en boca son la caries, la enfermedad periodontal, las úlceras, las llaguitas, el cáncer de boca, pero a nivel sistémico es la hipertensión, los infartos, el Alzheimer, la infertilidad, el acné, la obesidad. Y ves cómo la microbiota está absolutamente asociada como un factor de base a que estas enfermedades se instauren en el cuerpo de los individuos. Entonces, wow, cuando yo lo descubrí por un tema personal. Yo pasé por mucho tiempo por este síndrome metabólico típico de las mujeres, ovario poliquístico, hipotiroidismo, hiperinsulinismo, y yo iba endocrino, gastroenterólogo, dermatólogo, y todo el mundo, no, tienes que suspender este medicamento, tienes que cambiar aquí, tienes que... Y en el 2016 conseguí enfocar mi cambio regulando la microbiota, y eso hoy me ha traído unos beneficios en la salud increíbles. Cuando yo los comencé a notar en mí, dije, esto tiene que servir también para la boca, porque la microbiota más importante, digamos, la más variada y la más diversa de todo el cuerpo es la microbiota intestinal. Representa el 80% de los microorganismos que tenemos en todo nuestro cuerpo. Pero la segunda, más importante, más variada, más diversificada, es la de la boca. Y además la de la boca es la puerta de entrada a la intestinal. Claro. Entonces es importantísimo que los odontólogos, que los profesionales de la salud en general, pero específicamente en el gremio en el que yo me desenvuelvo, que es la odontología, es importantísimo que lo conozcamos porque regulando la microbiota de una manera adecuada, vamos a poder dar lugar a tratamientos a los pacientes de una manera más efectiva. Es decir, no es lo mismo que tú vayas a la consulta y yo te hago un examen clínico y vea que tienes 5 lesiones de caries. Es decir, 5 huequitos en los dientes, para decirlo comúnmente. Y yo agarre una turbina, quite todo eso, ponga una resina y tú te vayas. Pero ¿por qué tienes esas 5 caries? ¿Por qué tienes lesiones de caries? ¿Qué pasa en tu microbiota que está haciendo que haya un desbalance? La caries dental hasta hace muy poco se conocía como una enfermedad infecciosa causada por un germen específicamente, o el más importante era el Streptococcus mutans, y ese era el germen que causaba la caries. Entonces, cuando las mamás tenían bebés, no los beses en la boca porque le vas a transmitir la caries, que es una enfermedad infecciosa. Esa teoría ya está totalmente en desuso. La caries dental ahora es una enfermedad microbiana, una enfermedad ecológica, causada por una desregulación de la microbiota bucal, donde el microambiente cambia tanto por tener una dieta rica en azúcares. Las bacterias que fermentan esos azúcares de la dieta y los convierten en ácidos comienzan a crecer. Ellas tienen que estar en un porcentaje dentro de la boca. Pero cuando tú le das una alimentación alta en azúcares, esas bacterias comienzan a crecer de manera indiscriminada y a robarle espacio a las bacterias buenas. Es decir, si yo crezco como que si tuviésemos 10 sillas aquí, si yo me empiezo a traer personas, bueno, vamos a tener que empezarnos a parar todos porque hay personas nuevas
que pueden vivir más rápidamente como que en el frío que está haciendo en este estudio en este momento, porque esa es la condición ambiental que tiene en la boca. Entonces, eso hace que los tejidos del diente, que son unos tejidos muy duros, sobre todo el esmalte, que es la capa más superficial, comience a desmineralizarse. Pero es por esa actividad ecológica de la bacteria en ese medio cargado de azúcares fermentables que causa ácidos. Entonces, si tú vas a mi consulta, yo te veo esa cantidad de lesiones de caries y solamente abro, quito y pongo una resina, yo no estoy cambiando realmente las condiciones de tu boca que te hacen propensa a padecer de caries dental. Yo estoy curando una lesión, pero no estoy dando caliente. Correcto, no estoy dando un tratamiento real a la raíz de la enfermedad. Entonces ahora todo el tema de cariología ha cambiado profundamente a hacer entrevistas motivacionales con el paciente, a hacer cambios importantes no solamente en su higiene, que es importante por supuesto, pero también en la regulación de la alimentación. El punto fundamental, hasta hace nada se hizo en Venezuela el primer Congreso Nacional de Microbiota en el que yo tuve la oportunidad de participar. Fue la Sociedad de Microbiota, ya existe también en Venezuela, es decir, el tema de microbiota es muy amplio ya, está tratándose de difundir de una manera adecuada. Y todos los gastroenterólogos que estaban como parte de los ponentes del Congreso decían que el 80% de las herramientas para regular la microbiota es la alimentación y que una alimentación inadecuada es más grave, tiene consecuencias más graves en la salud del ser humano que fumar. Imagínate. Entonces, ¿sabes? Todo el mundo sabe que fumar es malo, pero nunca lo comparamos con, bueno, yo me alimento mal y no importa. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, wow, qué importante es sentarte con el paciente, hacerle un estudio de lo que come, cómo es un recordatorio de ingesta. Mira, ¿qué comiste la semana pasada el miércoles? Y el viernes y el fin de semana, y ver qué tan cariogénica es su dieta. Y hacer una entrevista motivacional, mira, vamos a cambiar esta dieta por estos alimentos, porque no solamente es cambiarte la dieta y quitarte el azúcar, es contarte qué alimentos pueden producir prebióticos, es decir, sustancias para que tu microbiota buena se reproduzca y esté como más equilibrada dentro de la boca y quitarle ese espacio a esas bacterias malas, a esos microorganismos desequilibrados que causan no solamente caries, sino también enfermedad de las encías. La gente no se imagina lo grave que es que te sangren las encías cuando te cepillas. Desde la encía hay unos mecanismos importantes donde esas bacterias que causan daño a nivel dental y a nivel de la encía pueden migrar y hacerte más propensos a accidentes cerebrovasculares, a padecer de Alzheimer, a padecer de obesidad, a padecer de placas de ateromas, es decir, placas que tapan tus arterias y te hacen más sensibles entonces a infartos. O sea, de verdad que cuando profundizamos en este tema, te das cuenta que el impacto que tiene en la salud de los pacientes es grandísimo y que es muy importante que los pacientes tomen conciencia de esto, que los profesionales de la salud comencemos a conocer cómo podemos tener estrategias para regular la microbiota, contárselas a los pacientes y que el paciente sepa que acudir al odontólogo no es nada más, me tengo que hacer una limpieza, tengo una caries, es que si yo cuido mi boca, eso va a impactar positivamente en mi salud en general y yo no solamente me voy a curar de caries y de enfermedad periodontal, sino que voy a prevenir un montón de enfermedades crónicas que a lo largo disminuyen de manera importante la calidad de vida de los pacientes. Claro, y me encanta que me lo estés diciendo porque tienes experiencia propia. O sea, tú misma curioseaste, voy a estudiar, voy a hacerlo. Tienes una especialidad en salud bucal y luego hiciste la de microbiota. Sí, total. Yo me gradué de odontólogo hace 18 años, hace 2 días cumplí 18 años de graduada de odontólogo. Después hice una maestría en medicina bucal que se encarga un poco de todas las lesiones, no necesariamente caries y enfermedad periodontal. Dentro de la boca puede ocurrir cáncer, pueden ocurrir abultamientos o tumores, no necesariamente malignos, también benignos, pueden ocurrir llaguitas, manchas, cambios de coloración de la boca, es decir, no solamente en la boca ocurre, hay que me sangra la encía y que tengo una caries. Exacto. Entonces de eso se encarga la medicina bucal y además la medicina bucal tiene algo muy lindo que es que revisa el impacto de las enfermedades sistémicas dentro de la boca. Entonces, a veces yo tengo pacientes que les sangran la encía, que tienen problemas graves de enfermedad periodontal, se empiezan a aflojar los dientes y yo, mira, vamos a hacerte un examen de glicemia. Seguramente tú tienes una diabetes que no has podido diagnosticar y por eso no nos está funcionando el tratamiento en la boca. Y cuando vemos, el paciente tiene cifras de glicemia altísimas, hemoglobina glicosiladas altísimas, y entonces va al endocrino porque el odontólogo se dio cuenta por el aliento cetónico, por este aliento como afrutado, por el tema de que no mejoraba el tratamiento de la enfermedad de las encías, que el paciente tenía que derivarse a el endocrino porque estaba haciendo una diabetes tipo 2. Entonces, todas esas cosas las hace la medicina bucal. Se da cuenta en boca del impacto
que tienen las enfermedades sistémicas y en ocasiones somos las primeras personas que le damos a ese paciente salud para que vaya al diagnóstico. Entonces, de verdad que la medicina bucal es un área muy importante de la odontología, que además somos muy poquitos en Venezuela también. Entonces la gente no sabe, ni siquiera la gente sabe que puede existir cáncer de boca. Y también eso es importante que la gente tome conciencia de eso. Fíjense algo, es importantísimo también saber que la boca, tú crees que toda la boca es igual, pero la verdad es que no. No son las mismas bacterias las que están en tus cachetes por dentro, esa zona anatómica se llama carrillo. No son las mismas bacterias las que están en la lengua. No son las mismas bacterias las que están en el diente, en la parte de la corona, en la parte blanquita que tú ves cuando te ríes, ni las mismas las que están en la raíz. Es decir, hay microhábitats dentro de la boca, que es un hábitat específico de un tipo de microbiota. Además hay como nichos. Una gente que vive en el cachetico por dentro, una gente que vive en el paladar, otra gente que vive en la lengua, otra gente que vive en el diente. Además, todos los tejidos blandos de la boca se descaman. ¿Sabes que uno dice que la piel se regenera, que hay que quitarse las células muertas y uno se exfolia y tal? Todo eso también pasa en la boca. En la boca, cada 14 o 21 días, todas tus células de todos los tejidos blandos, de todo lo que tú ves, Rosito, en tu boca, se descama. Y en esa descamación, por supuesto, se van un montonón de bacterias que también entonces se combinan con la saliva. Y por supuesto, todo eso te lo tragas y esas bacterias van a tu intestino. Y si tu intestino está inflamado, está permeable, y si son bacterias malas, por esas brechas que se abren en el intestino, migran y se van a causar estragos a cualquier parte de tu cuerpo. Pero en los dientes no pasa eso. En los dientes no hay descamación. Al contrario, esa saliva hace que en el diente se forme como una pega loca, como una cosa pegostosa que hace que las bacterias se peguen a los dientes. Eso se llaman glicoproteínas y se forma una estructura que se llama biofilm, que antes se llamaba placa bacteriana. En esa estructura comienzan a adherirse las bacterias. ¿Y qué bacterias se van a adherir? Las bacterias que yo haya formado en la microbiota de mi boca según mis hábitos, ¿sí? Si yo soy una paciente que tengo tendencia a la caries dental, entonces ahí sí ya creo que vamos a colocar ahora la foto. Si yo soy una paciente que tiene tendencia a padecer caries dental, quiere decir que yo voy a tener una disbiosis, es decir, una enfermedad en la parte de las bacterias que están supragingival, es decir, sobre la encía del diente. Que no se ve. No, eso sí se ve, la parte por encima sí se ve. Entonces esas bacterias se van a alojar, mira, tal cual así, todas esas bacterias se van a alojar o entre un diente y otro para formar caries interproximales o sabes que los dientes no son lisos, son como unas montañitas, como unas carreteritas. En esos surcos, en esas carreteras también se alojan esas bacterias y allí van a comenzar el proceso de desmineralización, porque ellas cuando nosotros comemos van a agarrar esos azúcares fermentables de la dieta y los van a convertir en ácido. Y además ellas, mientras más ácido sea el medio, más energía tengo y más me reproduzco. Entonces, más ácido, a su vez, vuelvo el medio, más bacterias como yo crecen y más bacterias que viven en pHs más neutros comienzan a morir. Entonces, ellas se hacen las dueñas del mambo. Y eso es una lesión de caries tras otra. Eso pasa lo mismo ahora en la parte subgingival, mira, debajo de la encía. ¿Okay? Allí tenemos otro grupo de bacterias que no son las mismas que las que están arriba, son de otra familia, ellas las de arriba viven con oxígeno, las de abajo viven con un poquito menos de oxígeno, cada una tiene como que su orden y su cuestión ambiental preparada para eso, ¿no? Esas bacterias también comienzan a reproducirse en una estructura que se llama surco gingival, y ese surco, que tiene que ser muy delgadito, que puede medir máximo entre 1 y 3 milímetros, comienza a inflamarse, comienza a llenarse de sangre porque ahí comienzan a venir unas bacterias malas. Y ya ese surco se convierte en una bolsa periodontal de medidas de mayor de 4, 5, 6 milímetros. Y allí, mira cómo se convierte, ¿ves ese punto rojo en el centro de la encía? Ahí comienzan a llegar más vasos sanguíneos. Empieza a haber una formación de vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos además son de calibre más ancho porque tiene que llegar más sangre para poder defender a esa zona de todas esas bacterias malas. Y se hace una retroalimentación porque esa respuesta inmunológica es tan fuerte, es una inflamación crónica tan fuerte y tan sostenida en el tiempo que en vez de hacerte bien, te hace daño. Y esas bacterias comienzan a migrar por esa vía, por esos vasos sanguíneos a otras zonas del cuerpo. Y es cuando te digo que se han encontrado bacterias periodontopatogénicas, es decir, asociadas a la enfermedad periodontal, en biopsias de cerebros de pacientes que han fallecido por Alzheimer, por demencia, por accidentes cerebrovasculares. ¿Okay? Entonces ya tú estás claro que esas bacterias, una se llama Porphyromonas gingivalis, por ejemplo, que es como bien malita de irse a otros sitios,
se ha encontrado en cáncer de colon Fusobacterium nucleatum, que es una bacteria típica también de la enfermedad periodontal dentro de la boca. Entonces se está viendo la enfermedad periodontal no solamente como una enfermedad que te va a aflojar los dientes y que se van a caer, es una enfermedad, una inflamación crónica de bajo grado, que cuando se mantiene de manera sostenida en la boca, puede migrar por diferentes vías y causar diferentes enfermedades importantes como hacerte más propenso a la diabetes, a los problemas cardiovasculares, al Alzheimer, a los accidentes cerebrovasculares, a la demencia, a los partos prematuros, a niños de bajo peso al nacer en las mujeres embarazadas. O sea, la repercusión de que te sangran las encías, la repercusión de tener caries de manera que cada vez que vas a consulta tienes caries nuevas en tu boca, la repercusión de tener siempre como que ardor en la boca o dolor o llaguitas. No es nada más, ay, bueno, tengo una llaguita, me voy a ir a comprar cualquier cosa que diga allá en la farmacia que me puedo poner en las llaguitas. No, vamos a estudiar esa microbiota, vamos a hacer una consulta integral, vamos a ver tus hábitos. Porque como bien hablábamos antes de iniciar el programa, hay una visión totalmente científica de la microbiota, pero también es importante que la gente conozca que si yo no duermo adecuadamente, mi microbiota se va a afectar, que si yo no hago ejercicio, mi microbiota se va a afectar, que si yo no tengo unas relaciones armoniosas con mi entorno, mi microbiota se va a afectar. Si yo vivo en un estrés permanente generando cortisol, todo ese movimiento inflamatorio que veíamos a nivel de la encía se potencia porque como mal, tengo malas bacterias, vivo estresado, tengo más cortisol y tu sistema inmunológico se deprime, es decir, él tiende a actuar muchísimo menos en presencia de estrés y cortisol que cuando estamos en niveles emocionales mucho más equilibrados. Entonces sí es importante, y Marian Rojas Estapé es como una psiquiatra bien, que digamos que hace mucho énfasis en los estudios que ha hecho alrededor de esto, cómo además eso está asociado a las depresiones, a todo el tema anímico que puede tener una persona. Entonces, de verdad que cuando aprendemos estrategias para conocer qué parte de la microbiota se ha desregulado y cómo podemos otra vez encaminarla. El cambio, los pacientes me dicen, doctora, yo no puedo creer que yo vine para acá porque me sangraba la encía. Y yo además de eso vivía con rinitis, yo vivía con moco y con alergia todo el día y eso se me ha curado con las estrategias que usted me dio para regular la microbiota. Yo empecé con mi chamo, no me los llevan porque tienen muchas caries, hacemos todo el tema de la historia, no sé qué, cambiamos la dieta. Doctora, mi chamo vivía con unas alergias en la piel, han disminuido. O sea, de verdad, doctora, yo hasta he perdido peso, la gente, doctora. O sea, a mí me encanta la boca, pero lo mejor es que los pantalones, miren, se me están aflojando, porque la gente cuando pierde peso se pone feliz. Entonces, de verdad, miren, el impacto que tiene regular la microbiota bucal, que es la puerta de entrada de la intestinal, que es la más importante de regular en el cuerpo, se pierde de vista. Está asociado con enfermedades inmunológicas, lupus, artritis, tiroiditis de Hashimoto. O sea, de verdad que parece, cuando tú lo comienzas a conocer te impacta, pero cuando tú comienzas a aplicar esas estrategias y ves que realmente de forma positiva mejoran tu salud, no solamente bucal, sino a nivel general, tú dices, wow, esto es algo que hay que comenzarle a contar a la gente, que la gente tiene que enterarse de esta información. La información es poder y te va a permitir actuar en coherencia con eso que ya aprendiste. Ahora, Daniela, tú me estás hablando y yo estoy encantada con todo lo que me estás diciendo y tengo demasiadas preguntas, pero se me viene a la mente estas personas que tienen aparatos. ¿Cómo es la microbiota? ¿Cómo se manejan porque bueno, tienen algo ahí en la boca externo, y también estas personas que un pitillo y lo mastican, se comen las uñas? Está ese otro grupo, bueno, que por estrés se comen las uñas, mastican palillos, el palito de la chupeta. Sí, mira, hay un grupo, la microbiota de la cavidad bucal es extremadamente sensible. Un paciente portador de prótesis tiene un cambio importante en su microbiota. Un paciente portador de aparatos de ortodoncia, ortopedia removibles para regularte los dientes, tiene un cambio importante en su microbiota. Pero lo importante es conocer qué estrategias tengo, porque no vamos a decirle a la gente, bueno, vamos a estar todos sin dientes porque es que el acrílico de la prótesis va a dañar tu microbiota. No, si tú tienes una prótesis, ¿cuáles son las estrategias que vamos a usar en tu caso para mejorar, para equilibrar tu microbiota con el concomitante de que tienes una prótesis en la boca, con el concomitante de que tienes que usar un retenedor en la noche o una férula para no apretar los dientes? Entonces, ¿puede quitar el bruxismo a través de la mejora de la microbiota? Mira, con el tema del bruxismo hay que hacer intervenciones, digamos que multifactoriales, ¿ok? Si el paciente tiene muchísimo estrés y ansiedad, y esa es la manera en la que bruxa, por supuesto, haciendo una dieta que regule la microbiota
en paralelo terapia psicológica para regular esa emoción y que no se vaya exclusivamente a apretar los dientes, y en paralelo fisioterapia, van a ser estrategias geniales para regular el bruxismo de ese paciente. Yo no te voy a decir que solamente el cambio de la microbiota va a ser la panacea, pero si indicamos un cambio de dieta adecuada para regular la microbiota, tanto la persona que lleve la parte de estrategias emocionales, sea psicólogo, psiquiatra, coach, o lo que el paciente requiera, y a su vez toda la parte que vamos a hacer de férula y de fisioterapia y de control específico de los movimientos, eso es una triada perfecta para lograr, digamos que un desenlace muchísimo más efectivo y prolongado en el tiempo del paciente al que solamente le pone una férula y que se vaya a su casa. ¿Okay? Yo soy súper pro del abordaje integral. De hecho, como te digo, como mi especialidad es medicina bucal, yo tengo pacientes que tienen enfermedades crónicas dentro de la boca que, por ejemplo, tienden a tener como unas placas blancas, como unas líneas blancas en la boca. Eso se llama líquen plano. Y en ocasiones, cuando se exacerba demasiado, empiezan a salir llagas verdaderas, úlceras y huecos que la gente no puede comer. La calidad de vida disminuye terrible. Y cuando yo estudiaba, lo que se decía es, vamos a controlar a los pacientes para que no le salga la llaga y no le duela. Pero la placa blanca se va a quedar con el paciente para siempre. Y la verdad es que cuando yo empecé a hacer cambios en la microbiota de los pacientes, no solamente disminuía la cantidad de veces que las úlceras aparecían y teníamos un control más largo de la enfermedad, sino que las placas blancas también comenzaron a disminuir. Entonces era porque, claro, si no veíamos hacia esa ventana, ¿cómo íbamos a regular una microbiota que no sabíamos que existía? Pero ahora con una dieta antiinflamatoria, con una dieta que mejora la alimentación, porque la gente ahorita también tiene de moda, para yo regular la microbiota voy a tomar probióticos, porque los probióticos son bacterias buenas, pero es como que si tú compraras ropa nueva y tienes en tu gaveta toda la ropa vieja, ¿dónde la vas a guardar? No caben las dos cosas en la gaveta. Tú tienes que, con una alimentación adecuada, quitarle la energía y el sustrato alimenticio a las bacterias malas, que esas bacterias le cedan el espacio a los probióticos, y una vez que los probióticos se instauran, tú por medio de la alimentación tienes que darle a esas bacterias buenas la alimentación que necesita, que eso se llama prebiótico. Y quedamos en que le íbamos a dar estrategias a las personas. ¿Cómo sabe una persona que está ahí, se cepilla todos los días? Mira, yo me cepillo en la mañana, me cepillo después de almuerzo y en la noche. Pero no veo que haya alteraciones. ¿Cómo sabe la persona que tiene una buena salud bucal? Sí, digamos que lo más importante es que tienes tus dientes bastante intactos, si te los ves, no ves huecos literalmente, digamos que exposición de dentina, espacios abiertos. Y en segundo lugar, no sangran las encías durante el cepillado de una manera profusa, porque la encía nunca puede estar en condiciones prismas, que están 100% sin inflamación. Eso solamente se consigue a niveles de laboratorio. A nivel clínico, siempre tenemos cierto grado de inflamación porque, bueno, siempre hay una respuesta inmune, pero debe ser lo más ligera posible. Cuando yo me cepillo y a mí me sangran muchísimo las encías, ahí hay un tema. Cuando ya yo siento que el aliento de mi boca no es normal, cuando yo siento que tengo muy poca saliva, cuando yo siento que la boca me arde, cuando yo me cepillo los dientes y me veo al espejo y veo que tengo a lo mejor una zona marrón, una llaguita o una placa blanca, o zonas como un lunar que puede tener piel, pero lo tengo dentro de la boca. Cuando yo veo que mi diente, yo tengo como una parte blanquita, marfil, del color de diente normal, pero después veo como un cinturón amarillo y después es que viene la encía, o tengo mucha sensibilidad al frío. Ahí hay como que puntos en donde tú dices, wow. Y de rutina, aunque te sientas perfecto, deberíamos asistir 2 o 3 veces al año a consulta de control odontológica, dependiendo del riesgo de cada paciente. Entonces, si tú asistes de manera rutinaria a las mujeres, por ejemplo, al ginecólogo una vez al año, o al internista a los hombres, y al odontólogo, yo con eso voy a tener, mira, sí está chévere, vamos a hacer esta indicación, vamos a hacer esta, vamos a controlar aquí. Digamos que eso sería una primera recomendación. Pero la recomendación más importante para equilibrar la microbiota es la alimentación. Esa es la base, la información que tú le das a tu cuerpo para que metabólicamente actúe adecuadamente es la alimentación. Entonces, la recomendación fundamental, que te digo que la tomé del Congreso de Microbiota, que fue en mayo, es que comamos alrededor de una diversidad importante de colores, de vegetales y frutas dentro de nuestra semana. Lo ideal es que sean de 30 a 50 variedades de vegetales, de frutas y vegetales de en la semana. Es decir, si nosotros hacemos 3 comidas al día,
por 7 días son 21 comidas. ¿Y si nos salimos de la dieta los domingos? No importa, no importa. Lo importante es lo que haces el 80% de tu vida. Ok. ¿Ok? Si tú ya, obviamente si tú eres una persona que ya sanó, si tú vas a mi consulta porque tienes líquen plano, porque tienes lupus, porque tienes úlceras a repetición, porque tienes una enfermedad periodontal muy complicada, yo no te voy a decir, mi amor, tranquilo, 80-20, come 3 veces lo que tú quieras. No, tenemos que tener un protocolo por lo menos de 12 semanas donde vamos a hacer nuestro plan de regulación de la microbiota al 100%. Riguroso. Vamos a remover esos microorganismos alterados, vamos a repoblarlos con microorganismos buenos y eso lo vamos a hacer con un plan de alimentación y de estilo de vida. La gente sale de mi consulta y dice, doctora, ¿por qué usted me manda a hacer ejercicio? Doctora, pero ¿por qué usted me manda a dormir bien? Eso está en el protocolo de mi historia clínica. Cuando tú vayas a mi consulta, yo te voy a preguntar cómo duermes, qué tal descansas, cómo están tus emociones, qué tan estresante es tu trabajo. O sea, ¿hay exámenes que regularmente le indiques a las personas? Sí, mira, hay una manera de medir el grado de inflamación crónica que tienen los pacientes. Y el grado de inflamación está, digamos que directamente proporcional a lo desregulada que esté tu microbiota. Mientras más inflamado estés, más desequilibrado está mi microbiota. Porque de ahí parte, cómo se inflama tu cuerpo. Para que tu cuerpo se inflame, tiene que tener un estímulo. ¿Y cuál es el estímulo que marca esa inflamación? Bacterias o disruptores endocrinos o toxinas que esas mismas bacterias forman, ¿ok? Que tienen a tu cuerpo en una alarma. Es decir, yo no quiero confundir aquí a la gente, y esto es importante aclararlo, la inflamación nos salva la vida. Si yo en este momento me golpeo con esta mesa cuando me paro y se me pone la rodilla roja así como un tomate, eso es un proceso de inflamación aguda totalmente positiva para que se remuevan todas esas células muertas que sufrieron con el trauma y después toda esa inflamación va a durar 4, 5, 6, 7 días, dependiendo de lo duro que haya sido el traumatismo. Esa inflamación después, lo primero que hace es que produce moléculas proinflamatorias para que lleguen más sangre, más mediadores químicos. ¿Para qué? Para destruir todas esas células muertas. Pero cuando ya él dice, mira, aquí no hay bacterias, las células muertas se fueron, ahora él produce citoquinas antiinflamatorias para recoger toda esa inflamación. Y en 10 días mi rodilla está otra vez regia de paquete de película, ¿verdad? Esa inflamación es maravillosa. Cuando te operan y te hacen una herida, tú cicatrizas y tus órganos se reponen gracias a ese proceso inflamatorio agudo. Es decir, la inflamación nos salva la vida. Eso es un proceso fisiológico que Dios puso en nuestro cuerpo para preservar nuestra vida. Pero ¿cuál es el problema de la inflamación crónica? Que nunca van moléculas antiinflamatorias. Eso es una gente que está ahí, trabaja. Es decir, imagínate que nosotros tengamos a todo el equipo de Globo en este momento 3 días trabajando sin dormir. El camarógrafo probablemente en este momento está enfocando el techo, porque es que él no va a tener sus ideas claras para hacer su trabajo adecuadamente. Y lo mismo pasa en el sistema inmunológico. Un sistema inmunológico que está totalmente encendido todo el tiempo encendido, por supuesto que en algún momento no va a poder hacer su trabajo adecuadamente. Él empieza a desconocer lo propio del cuerpo y lo empieza a ver como extraño. Ay, mira, la tiroides no es, esta gente no la conozco, vamos a atacarla. Pum, y el paciente tiene tiroiditis de Hashimoto. O mira, yo esta encía no la conozco, estos queratinocitos yo no los conozco, vamos a atacarlos. Pum, y el paciente aparece con líquen plano. Ese desorden del sistema inmunológico no es de la nada. Ese contacto consecutivo con bacterias y con microorganismos que no son los regulares, los hacen a él, bueno, trabajo 24/7 por un mes, por 2 meses, por un año, por 5 años, porque no te das cuenta rápido de eso. Entonces, hay ciertos marcadores, proteína C reactiva, los valores de glicemia, valores de triglicéridos y colesterol. Hay ciertos valores que vistos de una manera más aguda y en conjunto, más con la clínica del paciente, te hacen pensar que el paciente está bajo una inflamación crónica de bajo grado. Proteína C reactiva, por ejemplo. Eso es un marcador inflamatorio importante que mucha gente tuvo alterada mientras padeció de COVID-19 en el momento de la pandemia. Sí. Y la gente que tenía enfermedad periodontal sufría de un COVID más fuerte que la gente que tenía las encías sanas. Esos estudios ya están reportados a nivel de la literatura científica. Entonces tú te das cuenta, si hubiésemos tenido ese conocimiento capaz antes, pues eso hubiese sido una manera de prevenir el COVID. Vamos a todos a cuidar nuestras encías porque nos dimos cuenta que los pacientes con enfermedad periodontal activa tenían formas de COVID mucho más graves que los pacientes que cuidaban su salud bucal. Entonces, la retroalimentación existe y es importante que la conozcamos. ¿Cómo vamos a regularlo? Primero que nada, la alimentación.
La Hablábamos, alimentación. eso lo has hecho mucho énfasis en la alimentación. Vamos a hablar con una gastroenteróloga y gracias a Dios también una nutricionista especialista en esto. Perfecto. Pero Daniela, hablábamos de los prebióticos y los probióticos que Sí. se me iba a pasar. Ajá. Eso es otra estrategia importantísima. Pero a nivel odontológico, antes de tomar probióticos y probióticos, hay que controlar como que el grueso de las bacterias. Es decir, yo tengo que hacer al paciente un control de sus irritantes locales, tanto a nivel clínico, es decir, en mi consulta con mis aparatos de limpieza y mis estrategias, como a nivel de la casa. Establecerle al paciente un paso a paso de higiene bucal. Cómo vamos a usar el hilo dental, cómo vamos a usar los cepillos interdentales, qué tipo de pasta de dientes, qué tipo de cepillos, qué tipo muy de bien, enjuagues que no tengan importante. alcohol, que tengan xilitol, que tengan arginina. Es decir, nos vamos a hacer una estructura de limpieza bucal ideal para tu caso, porque no es lo mismo un paciente con prótesis, o un paciente con implantes, o un paciente con su dentadura totalmente sana, a un paciente totalmente déntulo. Entonces hacemos un protocolo de irritantes, tanto a nivel de consulta como a nivel de hogar, que es importantísimo que el paciente cumpla. Y luego de que regulamos eso y que regulamos la alimentación, pasamos a los probióticos. Porque no hay manera de que yo meta ropa nueva en una gaveta que está full. Ajá. Eso va a Entonces, funcionar mejor cuando ya yo tenga esto limpio. claro, cuando ya Ok. yo empecé a bajar la cantidad de microorganismos patógenos, que es como se llaman los que son como malos, los que desregulan la cuestión, ahora yo puedo entonces implementar probióticos, porque ya yo tengo espacio para esas bacterias. Y además, adicionalmente a los probióticos, con mi buena alimentación, los probióticos van a tener ese sustrato alimenticio que necesitan, no solamente para poblar zonas de mi boca, de mi intestino, sino que para mantenerse ahí en el tiempo. Y otra cosa que es fundamental, que yo le pido por favor tanto a los profesionales como a los pacientes, es que no tomen antibióticos de forma indiscriminada y no fumen y no vapeen. Fumar y vapear son elementos, y el alcohol también, son elementos absolutamente disruptivos de nuestra microbiota. La van a alterar de manera, bueno, sí o sí. Y además de todo eso, es súper importante que el paciente asuma con conciencia que estos hábitos son nocivos, no solamente para la boca, sino para el resto. Y, punto importante, el uso indiscriminado de antibióticos. Esta gente que me duele la garganta, un antibiótico. Que tengo un poquito de alergia a un antibiótico, eso tenemos que pararlo. Nuestro cuerpo primero hace, nuestras bacterias hacen resistencia a los antibióticos y después no van a funcionar cuando realmente lo necesitemos. Y en un segundo lugar, los antibióticos no distinguen las bacterias buenas de las malas. Ellos van a barrer toda tu microbiota. Entonces, indicarlos solo cuando sean necesarios y hacer un protocolo de probióticos indicado para ese tratamiento de antibióticos que se trata de comenzar unas 24 horas antes de la toma del antibiótico y que continúe de una semana a 15 días después, dependiendo de lo complejo que haya sido el tratamiento de antibiótico-terapia. Con esas estrategias, estoy segura que, digamos que de manera común, el 50-60% de las interrupciones, de las desregulaciones que puedas tener de tu boca van a mejorar. Y bueno, continuamos con este tema microbiota de la boca al intestino. Ya hablamos de la boca, ya usted escuchó todas las recomendaciones de la odontóloga y ahora estoy en compañía de la doctora Jenny Romero. Ella es médico gastroenterólogo. Bienvenida, doctora. Gracias, Yuri. Gracias a todo tu público, que sé que es muchísimo, por estar aquí esta mañana hablando de este tema tan importante como es la microbiota humana. Porque vamos a estar claros, así como la doctora esta mañana nos acompañó con la microbiota oral, entonces hay microbiota en diferentes partes del cuerpo. Ajá, ¿Okay? sí. Es súper interesante porque la microbiota también está en la piel, también está en la nasofaringe, en las vías respiratorias, en el tracto genitourinario y en la que me corresponde a mí hablar, que es el tracto gastrointestinal. Y cuando hablamos, doctora, del tracto gastrointestinal, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Cómo lo pudiésemos describir, esa anatomía? Muy interesante. El tracto gastrointestinal estaría, inicialmente su puerta de entrada es la boca. Posteriormente, la boca se comunica como con una encrucijada que se llama faringe, y de allí pasa ya directamente a lo que sería el tubo digestivo, comenzando por el esófago, que es un cilindro que comienza
en la faringe y termina en el estómago, unos 25 centímetros. Después viene la bolsa que almacena, digiere los alimentos, que es el estómago. A partir de allí viene el intestino delgado, que es muy largo y se encarga de la absorción y digestión de muchos de nuestros nutrientes, así como todo lo que ingerimos por boca. Y finalmente termina en el intestino grueso, mejor conocido como colon, que termina en el ano recto para el desecho de todo lo que en nuestro cuerpo no sirve. Y en todo ese caminito que nos acaba de describir hay microorganismos. Correcto. Y es bien interesante que digas microorganismos porque muchas veces pensamos en bacterias nada más. Y no, la realidad es que son una diversidad de microorganismos, que ellos están muy bien organizados. ¿Cuál ejército? Porque la idea es que te protejan a ti de todo el extraño que puede entrar, en este caso, por la vía digestiva. Entonces, estos microorganismos están organizados, van de menos cantidad en el esófago y en el estómago a muchísima cantidad en el colon o intestino grueso. Pero en todas partes hay, un poco más, un poco menos, ¿ok? Pero en general, ellos son nuestros ejércitos que viven en comunidad con nosotros. Y es interesante porque antes nosotros decíamos que no le dábamos importancia. Estos microorganismos, anteriormente conocidos como flora intestinal, era algo más que teníamos allá adentro. ¿Okay? Hoy no. Hoy sabemos que son una serie de especies, enterotipos, que cumplen funciones importantes en nuestro cuerpo, de las cuales hablaremos posteriormente, y que de alguna u otra forma interactúan, no solamente con las células de tu intestino, sino finalmente con tu cerebro. Y por eso hoy debes haber escuchado que se habla de eje cerebro, intestino, microbiota. Sí, correcto, ¿no? Y que el cerebro es el segundo... El intestino es el segundo cerebro. Ajá. Correcto. Entonces lo hemos escuchado y entonces esto desemboca en el tema de la alimentación, de la correcta alimentación, como para tener ese equilibrio de los microorganismos. Exactamente. En el estómago. Todo esto incluye todos esos órganos que están allí, páncreas. No, realmente la microbiota está en lo que implicaría las paredes del tubo digestivo, okay. Más las glándulas anexas como el páncreas o el hígado no tienen como tal una microbiota propia. Ok, ya. Y cuando hablamos de permeabilidad intestinal, ¿a qué nos referimos? Ok, primero vamos a hablar un poquito, fíjate, nuestros microorganismos se encuentran en total equilibrio con nuestras células. Ese equilibrio está en un nicho ecológico, que en este caso es el intestino grueso. Y ese perfecto equilibrio permite que la microbiota pueda interactuar y tener sus funciones adecuadas. Si ese equilibrio se pierde, es cuando aparece lo que llamamos disbiosis intestinal. Entonces, la disbiosis es el desequilibrio de esa microflora intestinal que está allí interactuando con nosotros. Cuando aparece la disbiosis, que hay factores condicionantes para ello, ¿ok? Por ejemplo, lo que acabas de mencionar, las alteraciones de los alimentos, cambios en los hábitos de vida, el mismo estrés, usos de antibióticos de manera inadecuada o recurrente, no importa que sea indicado por una enfermedad determinada, todo eso modifica el equilibrio de nuestra microbiota intestinal y puede llevar a la disbiosis. Una vez que aparece la disbiosis, entonces el intestino empieza a inflamarse. Esta inflamación, ya estamos hablando de la pared del intestino, ¿ok? Esa inflamación hace que esas células que estaban pegaditas una al lado de la otra, ¿ok?, en uniones muy firmes, porque ellas filtran, por eso son impermeables. ¿Impermeables a qué? A las toxinas, a algunas moléculas de los alimentos que te pueden hacer daño cuando ingieres, por ejemplo. Esa permeabilidad se pierde, esa impermeabilidad se pierde y se hace permeable. Entonces, cuando se hace permeable, lo que está en la luz intestinal puede pasar
atravesando esa pared y llega a tus vasos sanguíneos. Y allí se genera una reacción antígeno-anticuerpo de rechazo contra algo. Por ejemplo, una persona te dice, mira doctora, yo siempre he consumido harinas y de un tiempo para acá yo consumo harinas y me caen muy mal, me distienden, me llenan de gases, me generan dolor, cambios en los hábitos intestinales. Y eso es porque justamente al aparecer la permeabilidad de ese intestino secundario a otro problema, como puede ser la disbiosis, penetra esas macromoléculas de la harina de trigo, como es el gluten, por ejemplo, y pueden generar esta reacción que te estoy explicando y que da síntomas en el paciente que son desagradables. Igual los granos. Igual puede ocurrir con los granos, con otros alimentos productores de gases, o sea, dependiendo. Realmente, si tú me dices a mí, ¿qué sería lo más frecuente o por dónde comienza de todos los alimentos que tenemos, que quizás nuestra amiga nutricionista hablará mejor, ¿no? Primero van a ser alimentos los más frecuentes, los derivados del gluten, como la harina de trigo, la cebada, el centeno, avena contaminada, puede generarte síntomas. Luego la leche de vaca y sus derivados, quesos de vaca. Posteriormente puede aparecer el huevo, que es otro que puede desencadenar síntomas cuando hay permeabilidad intestinal, y de ahí entonces todos los demás. ¿Okay? Hay personas que me dicen, mire doctora, la cebolla no me cae bien, el ajo no me cae bien, otros pimienta, otros frutos secos. O sea, de verdad que hay una variedad importante y depende de cada persona. Y doctora, más allá de la microbiota, el envejecimiento, porque eso que decía de que la gente, bueno, mira, yo antes comía hasta piedra y me caía bien, todo chévere, y entonces ahora no. ¿Tiene que ver con la microbiota o tiene que ver también con que hay un envejecimiento? Con las dos cosas, efectivamente. Se dice que nosotros nacemos con una microbiota. Cuando nacemos en el momento justo del nacimiento no tenemos microbiota como tal. En los bebés que nacen por parto vaginal adquieren la microbiota de la madre del canal del parto, ¿ok? Y si son amamantados con leche materna, adquieren la microbiota a través de la leche materna. Entonces, me preguntarás, ajá, y los pobres que nacen con cesárea y que hay que darle biberón, ellos adquieren otro tipo de microbiota producto de los alimentos, ¿ok? Entonces, ahí pudiéramos decir, o sea que los alimentos pueden contener microorganismos vivos. Bueno, sí, algunos sí, los fermentados, ¿ok? Entonces, ahí caemos en un tema interesante que son los probióticos. Entonces, los probióticos son microorganismos vivos, ¿ok? Que son beneficiosos para tu cuerpo, pero que pueden conseguirse también en alimentos fermentados, como la leche, por ejemplo, ¿no? Entonces, el problema hablando de lo que me estás diciendo, del envejecimiento, estos bebés tienen su carga, ellos van madurando su carga y ya cuando alcanzan los primeros años de la edad escolar, tienen la microbiota que va a permanecer con ellos toda la vida. Sin embargo, y ahí viene la pregunta que me dices, a lo largo de la vida, nosotros hacemos cosas con nuestro cuerpo que no son las más adecuadas. Y al no ser las más adecuadas, nosotros podemos modificar nuestra flora intestinal, que en conjunto con el envejecimiento puede hacer que con los años nosotros empecemos a tener ciertas intolerancias a ciertos alimentos que no la teníamos cuando éramos jóvenes. ¿Cómo se siente la disbiosis? ¿Cuáles son los síntomas de una persona que tiene disbiosis? El paciente generalmente acude a consulta sintiendo que está distendido. Esta distensión, la distensión es el aumento de la circunferencia abdominal no asociada a peso. O sea, no es que tienes grasa, no es que te engordaste, es que el abdomen hizo esto como si estuvieses embarazado. ¿Okay? De hecho, muchas veces los pacientes te llegan, si son damas, te dicen, doctora, o sea, yo parezco que estuviese embarazada y no lo estoy. Por la distensión abdominal. Esa distensión abdominal es sinónimo de gas, de aumento de producción de gas adentro, que hace que el intestino
aumente su diámetro, ¿ok? Y entonces también se percibe, además de la distensión, el gas. Entonces eso se llama meteorismo. El paciente tiene meteorismo y ese gas lo puede expulsar por eructos o flatulencias, o puede no expulsarlo, y en ese caso a veces siente una sensación como de disconfort o llega inclusive a tener dolor abdominal, ¿ok? Esto puede estar combinado con cambios de hábito intestinal. Puede tener evacuaciones diarreicas o estar estreñido. Y las razones por qué hay una u otra no están claras. ¿Ok? O sea, lo sabemos porque a algunos les da diarrea y porque a otros no les da, sino todo lo contrario, estreñimiento. Todavía hay mucho que estudiar. Vamos a buscar la gráfica, doctora, que nos envió como para verlo en dibujito. Ok, fíjense, lo que les explicaba en el segmento anterior era que las células del intestino están pegaditas una al lado de la otra, que son las amarillas que vemos en el esquema. Fíjense que arriba tienen unos vellitos, eso se llaman microvellosidades, que son los que nos permiten la absorción de todos los nutrientes, todos los oligoelementos que nosotros adquirimos por vía oral. Y fíjense que hay como una capa gruesa con unas imagencitas allí, eso es la microbiota saludable, ¿ok? Junto con una capa de moco, ¿ok? Que nos permite a nosotros mantener un intestino totalmente saludable. En la medida en que esa microbiota se modifica por factores de lo que conversamos anteriormente, fíjense cómo esas microvellosidades se van aplanando, inclusive se pierden en las células rosadas, ¿ok? Apareciendo entonces el problema de disbiosis, que es la puerta de entrada para la siguiente fase, que es el síndrome de intestino permeable de que hablamos. Y fíjense cómo en el intestino permeable se abren ya las uniones esas que estaban allí como unos candaditos, se abren y permiten aparecer, se aparecen como poros, como si fuese un colador. Imagínate un colador fenestrado con el poco agujeritos. Entonces, evidentemente, cuando nosotros consumimos cualquier cosa, esa puede hacer un estallido a nivel intestinal, provocando estos síntomas de lo que te expliqué anteriormente. Bien, ¿y cuál es la importancia? Porque se menciona mucho y hay que cuidarla y funciona de esta manera y hay tantos microorganismos aquí, otros aquí, estos diferentes aquí. Pero ¿cuál es la importancia? ¿Esto evita enfermedades? ¿Puede evitar un cáncer? Sí. Bueno, primero, datos curiosos. Tenemos en nuestra microbiota, la microbiota del intestino grueso, son más o menos 40 billones de microorganismos vivos que tenemos allí, y comparándolas con el número de células de tu cuerpo, nosotros tenemos en nuestro cuerpo aproximadamente unos 30 y algo de billones de células. O sea que tenemos un poquito más de microorganismos en el intestino grueso que células en todo tu cuerpo. ¿Ok? Ellos están allí interaccionando y tienen funciones de nutrición, tienen funciones inmunológicas, tienen funciones de defensa, ¿ok? Y muchas funciones adicionales que hemos ido descubriendo poco a poco, porque todo este conocimiento, pues como sabes, es relativamente muy joven, muy nuevo, y probablemente en un par de años tendremos más conocimientos que diremos probablemente, mira, esto era así, ahora no. Ahora los nuevos descubrimientos hacen que diga otras cosas adicionales. Entonces, estos microorganismos que están allí, al tener esta interacción, cuando se desequilibra, aparecen puertas de entrada para que puedan desencadenar otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, en el síndrome intestino irritable, okay, hablando de síndromes digestivos, porque podemos hablar de otros síndromes, pero hablándome de síndromes digestivos, la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome intestino irritable, hoy sabemos que la microbiota intestinal tiene un papel muy importante en la aparición de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se han estudiado individuos sanos e individuos con estas enfermedades y vemos cómo su microbiota es distinta de una a otra, ¿ok? Y eso me hace recordar que cada individuo tiene su propia microbiota como si fuese una huella digital. No hay una distribución igual de un organismo a otro. Es importante tener una diversidad adecuada con unas concentraciones adecuadas, ni más ni menos. Y nosotros tenemos en nuestra microbiota
una que se llama benéfica y una que se llama pantobionte, que es tuya también, pero que son unos microorganismos malos. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que si a ti te viene algo fuerte, vía oral, tienes allí unos tremendos defensores que son capaces de defenderte contra lo que viene vía oral fuerte, ¿ok? Pero si ocurre un desequilibrio, ellos mismos pueden atacarte. Por eso se llaman pantobiontes, porque pueden generar enfermedad. Y entonces pueden generar enfermedad que pueden ser puertas de entrada, como el síndrome de intestino irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, hay otras patologías asociadas a la disbiosis intestinal. Por ejemplo, enfermedades neuropsiquiátricas, como sería la depresión. Se habla que hay mucha alteración de la microbiota en pacientes depresivos, sobre todo aquellos que no responden de manera adecuada a las terapéuticas propias de la enfermedad. Hoy se habla de la enfermedad de Parkinson, se habla del autismo, se habla de la enfermedad de Alzheimer, como parte de la gama de enfermedades neuropsiquiátricas que pueden estar asociadas a alteraciones de la microbiota intestinal y de la disbiosis. ¿Okay? De hecho, una de las cosas que se investiga es que tú tienes pacientes que van respondiendo muy bien al tratamiento y de repente dejan de responder o no responden de manera adecuada. Ese es el paciente que habitualmente te mandan a estudiar para ver qué está pasando con su microbiota, porque pudiera ser la génesis del problema que está teniendo el psiquiatra o el neurólogo. Otras enfermedades inmunológicas, se habla de la artritis, del lupus, asmas que son difíciles de controlar, rinitis alérgica, en el área dermatológica, la rosácea, el acné severo, que es difícil de controlar con el tratamiento adecuado. Hoy ya los dermatólogos, los otorrinos, los neumonólogos, los ginecólogos, los neurólogos están enfocándose en la microbiota intestinal como uno de los puntos que pueden estar explicando todas estas patologías. Ahora, doctora, si yo, por ejemplo, modifico mi alimentación porque durante 30 años me alimenté mal, empanada, cachito, pizza, hamburguesa, me alimenté mal. Y bueno, ya yo decido de aquí en adelante, bueno, comer bien. ¿En cuánto tiempo puede cambiar esa microbiota? Es una pregunta difícil porque es individualizada. Yo tengo pacientes en la que la respuesta es buena, ¿ok? En un par de meses, en 3 meses. Pero tengo pacientes en que la respuesta es mucho más tardía, hasta de 1 año. Evidentemente, como tiene que ir acompañado de cambios en el estilo de vida, también es mucho de la persona, ¿no? Hay personas que son capaces de cambiar su estilo de vida de un día para otro, pero hay otros que le cuesta más y nosotros tenemos que ser un acompañante en todo este proceso. No es obligar, es ir acompañando al paciente. Mira, si no hacías actividad física, hay que hacer actividad física. Tienes que buscar algo que te ayude a drenar el estrés. Vamos a cambiar los hábitos de alimentación. Dependiendo de la severidad de esos hábitos, tenemos que trabajar en equipo con el nutricionista para que el nutricionista nos ayude a decidir qué combinaciones de alimentos y también adaptándonos al gusto de la persona. Porque yo no te puedo pedir que tú comas algo que a lo mejor no quieras comer. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor entonces voy a generarte una depresión, una tristeza, voy a generar otras situaciones que son complicadas. Entonces, por eso te digo, el tiempo es individualizado dependiendo de la severidad de los síntomas, dependiendo de qué tan colaborador es el paciente, dependiendo del equipo médico que podamos recolectar y que el paciente crea que lo necesita. Eso es muy importante. Continuamos, doctora. Entonces, quedamos con el estrés. Yo tengo un plato enfrente que, bueno, que tiene su proteína, que tiene su carbohidrato, poquito, que tiene sus vegetales verdes, hay rojo, está la fruta. Y tengo un excelente plato y eso pasa en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y en la cena. Pero ¿qué pasa si yo estoy estresada? Ok, evidentemente no vas a comer de manera adecuada porque el estrés no nos permite a nosotros disfrutar. Porque, a ver, el acto de alimentación, y de eso seguro nuestra nutricionista va a hablar mejor de esto, es un acto de agradecimiento para con tu cuerpo,
¿ok? Oye, yo hice una jornada laboral o me desperté y voy a disfrutar de estos alimentos. ¿Para qué? Para que me dé toda la fuente energética para poder estar perfecta durante todo el día, que me den todos los nutrientes, todas las defensas, todas las vitaminas. Entonces, no es nada más el plato, es también esa conciencia de que lo estoy comiendo con tranquilidad en el tiempo adecuado. Hay personas que no mastican los alimentos, ¿ok? Y hoy estamos hablando de la microbiota, pero no masticar alimentos también trae problemas gástricos y esofágicos. Entonces, o sea, tienes que masticar tus alimentos, tienes que darle el tiempo adecuado y, por supuesto, eso es sinónimo de no estar estresado. Claro. Entonces, claro, el estrés contribuye muchísimo a las alteraciones porque en el cuerpo genera cambios neurohormonales con liberación de adrenalina, noradrenalina, de cortisol. Todo esto, de alguna u otra forma, va modulando la respuesta de tu cuerpo ante diferentes alérgenos o cosas externas que lleguen a tu vida, pues al momento en el que estás históricamente. Entonces, el paciente puede, durante una carga de estrés, generar cambios de manera inadecuada en la digestión que no permita que, aunque sea saludable, alcance los objetivos que tenemos planteados, que es mejorar tu microbiota. Entonces es importante hacer actividad que nos ayuden a drenar el estrés, ¿ok? No te voy a decir no estés estresada, mentira, ¿ok? Todos, de alguna u otra forma, estamos viviendo en un siglo donde la misma dinámica hace que de alguna u otra forma te estreses por alguno u otro lado, familiar, laboral, profesional. Es difícil no estar inmerso en el estrés, que es lo importante, que lo identifiquemos y que podamos hacer algo para ello. Yo siempre le sugiero a mis pacientes hacer algún tipo de actividad física que le guste, para que lo disfrute también. Porque si es por indicación médica, el doctor me mandó a ir al gimnasio. Oye, mira, no me gusta el gimnasio, no voy a hacerlo, voy a pagar una membresía y no voy a ir nunca, o voy a ir molesta, con cansancio, con rabia. No, vas a hacer algo. Oye, me encanta el pilate, que me dijiste que te encanta el pilate. Excelente. ¿Por qué? Porque esa hora que le estás dedicando al pilate va a ser una hora de disfrute, va a ser una hora de liberar el estrés, y además te va a dar los beneficios de hacer ejercicio, que a su vez esa misma liberación porque te dije que en el estrés se liberan neurohormonas, pero cuando estás alegre, cuando estás en bienestar, también liberas otros opioides endógenos que hacen entonces que tu microbiota esté feliz, crezca y se multiplique de manera adecuada. O sea, es la alimentación, es el estrés, es el estado de ánimo, la actividad física. Correcto. Son varios componentes correcto, que ayudan a la microbiota. Correcto. Ahora, ¿y qué pasa con estas personas que en este momento están pasando por un cáncer? Se han enterado de que, bueno, lo diagnosticaron, tienes un carcinoma pequeño. Okay. ¿Cómo se trabaja la microbiota con esta persona? ¿Tiene otra microbiota? Ok, fíjate, es muy interesante porque cuando hablamos en el segmento de enfermedades, no nombré las enfermedades oncológicas. Hay algunos cánceres que se dicen que el punto de partida es la alteración de la microbiota. Por ejemplo, el cáncer de colon. ¿Okay? Hoy sabemos que en el cáncer de colon hay una modificación importante de la microbiota y que entonces no es nada más trabajar al paciente desde un punto de vista oncológico, que por supuesto es lo primordial en estas circunstancias, sino estar pendiente de qué está pasando a lo largo de todo su tratamiento oncológico con esa microbiota, porque va a recibir tratamientos probablemente quimioterápicos que van a modificar esos microorganismos a nivel intestinal, porque es uno de los factores que modifican la microbiota y que por eso el paciente durante los periodos de estos tratamientos oncológicos hacen síntomas digestivos, que los oncólogos los manejan muy bien, pero sin perder, yo he tenido pacientes, por ejemplo, que hacen infecciones secundarias, no por la inmunosupresión, sino por el mismo cambio de la microbiota, que hay que equilibrar. Bien, y estas personas que me voy a desparasitar,
para ya limpiarme, para limpiarme. ¿Esto es correcto? ¿La gente lo debe hacer sin indicación? Ok, es una pregunta muy interesante porque en nuestro país las parasitosis son endémicas, es decir, hay muchas parasitosis intestinales y es una práctica que yo no diría que es inadecuada, yo diría que está bien, ¿ok? Lo que tenemos que saber es con qué lo vamos a hacer, ¿ok? Si de verdad es necesario hacerlo. ¿En qué sentido? Si yo estoy perfecta digestivamente, en teoría no debería de tener ningún tipo de problema, ¿ok? Ahora, si yo tengo síntomas digestivos, como los que hablamos, distensión, gases, cólico, diarreas inexplicables y todo esto, muchas veces la causa más frecuente en nuestro país es una parasitosis intestinal y bueno, es parte de las herramientas que utilizamos a la hora de indicarle a un paciente cuando te va a la consulta con alguno de estos síntomas. Pero hacerlo solo depende mucho. Se puede hacer, pero siempre es bueno que sea guiado por un profesional. Bien. Si el profesional de tu confianza. Nosotros tenemos, afortunadamente en nuestro país, la cercanía de la relación médico-paciente permite que el paciente te mande un WhatsApp o te haga una llamada y te diga, Jenny, ¿será que puedo desparasitarme? Y entonces tú puedes, bueno, has tenido esto y lo orientas y le indicas el desparasitante que pueda ser adecuado. Y así evitamos la automedicación inadecuada, ¿no? Siempre tenemos un amigo y generalmente la parasitosis intestinal no es un terreno nada más del gastroenterólogo, lo puede ver un médico internista. Entonces, y siempre tenemos a ese médico de confianza de la mano que nos puede orientar si lo debemos usar o no. Bien, la odontóloga hablaba de que, bueno, como una recomendación de los antibióticos, que la gente para todo un antibiótico y eso altera la microbiota. ¿Los suplementos alteran la microbiota? No, en principio no. Fíjate, nosotros, de hecho, si tú me preguntas a mí qué suplementos, aunque tenemos nosotros un país tropical con un sol hermoso casi todo el año, ¿qué estamos viendo ahorita? Oye, estamos viendo una hipovitaminosis a vitamina D mucho más elevada de lo que realmente es, ¿ok? Y cuando empezamos a escudriñar un poquito, empezamos a ver que estos pacientes han tenido algunos síntomas digestivos y entonces tú hablas aquí, mira, ¿será que hay un trastorno de absorción de los alimentos que son ricos en vitamina D y que por eso al no tener la cantidad adecuada en nuestro cuerpo no se puede activar con el sol? Entonces, nosotros suplementamos mucho vitamina D en pacientes con alteración de la microbiota porque más bien por el contrario son beneficiosos. Si tú me dices, por ejemplo, de los que recuerdo así que son muy frecuentes usados, los pacientes usan mucho el colágeno. Bueno, sobre todo las damas, por la piel, tú sabes, las uñas y todo esto. El colágeno es bueno para la pared intestinal, esta de la que vimos hace rato, cuando está destruida. El colágeno ayuda a formar paredes saludables, ¿ok? El problema es que a veces no se absorbe de manera adecuada, dependiendo de la edad. No es lo mismo una chica joven a una chica de más edad, como es el caso mío, por ejemplo. Ya no absorbemos el colágeno de la misma manera, entonces a veces suplementamos el colágeno con la vitamina C. Entonces fíjate, y todo esto es bueno para la microbiota. Por eso te digo, hay algunos suplementos que son estupendos. Las personas que hacen ejercicio, del que hablamos ahorita, oye, te estoy mandando a hacer ejercicio, entonces viene el entrenador y te dice, no, pero vamos a ponerte una proteína. Entonces, dependiendo del tipo de proteína, también puede beneficiarse la microbiota intestinal. A mí me gustan mucho los aminoácidos puros, sobre todo la L-glutamina, es muy buena para la pared intestinal. La L-glutamina fortalece esa pared, la reestructura, la reconstruyen como si fuera un abono. Quisiera que te quedaras con esta imagen. Imagínate un jardín, ¿ok? Donde te empieza a crecer la maleza, ¿ok? Las hierbas inadecuadas. Entonces las matas, las plantas bonitas van a ir muriendo. Entonces la idea es eliminar esa hierba mala, ¿ok? Dejar que las plantas florezcan y ponerles abono. Entonces muchos de estos suplementos, de lo que me está diciendo, a veces son el abono
de esa tierra para que las plantas crezcan muy bien. Y las plantas serían los microorganismos. Vamos a hablar ahora con la nutricionista Marión Miranda, @nutricionista @nutricionista. Bienvenida. Gracias. Bueno, supongamos que ya yo vengo con la doctora Jenny me remitió al nutricionista porque tengo un problema de microbiota en el intestino, tengo disbiosis. Sí. Bueno, lo más común es que ya las personas que van al gastroenterólogo llegan a esa consulta con: no puedo comer esto y estos alimentos, doctora, porque inmediatamente que los como se me infla la barriga, tengo gases, parezco una embarazada de 4 meses, amanezco súper desinflamada, pero en lo que hago la primera comida aparece la distensión intestinal. Entonces, bueno, una vez que ya conocemos que sí, efectivamente existe una disbiosis y sabemos someramente qué alimentos son los que las personas ya identifica como que le caen mal, bueno, lo que hacemos es hacer como una investigación un poco más profunda y retirar ciertos alimentos que ya tenemos conocidos como que, mira, así tú lo hayas identificado o no, estos alimentos pueden alterar esos síntomas, pueden hacer que se manifiesten esos síntomas. Entonces lo que hacemos es listar esos alimentos y decirle: necesitamos retirar, remover de nuestra alimentación esos alimentos, los podemos sustituir por estos alimentos, porque la idea tampoco es quedarnos con 2 o 3 alimentos, sino darle al paciente opciones para que puedan manejar el plan de alimentación, y luego dependerá de cada paciente si ameritan 2 meses, 3 meses, 6 meses para recuperar toda esa microbiota intestinal y toda digamos, esa formación de nuevas bacterias buenas y beneficiosas a nivel intestinal, cuando empecemos a reincorporar esos alimentos para definitivamente saber si podemos volver a consumirlos o si una vez que consumo nuevamente el alimento reaparecen los síntomas, porque no quiere decir que es que seamos intolerantes o alérgicos a esos alimentos y que más nunca en la vida los voy a comer. No, se trata de que, bueno, tenemos un intestino inflamado, un intestino permeable, un intestino, digamos, enfermo, que cualquier cosa, es como si tú tengas en la piel tú te raspaste la piel, te caíste y te raspaste la piel, tienes una herida a nivel de la piel. Pues bueno, si tú te pones una crema, te va a arder. Si tú te pones agua, te va a arder. Todo lo que caiga ahí te va a arder. Entonces, bueno, a nivel intestinal pasa eso. Todo lo que comemos empieza a caernos mal, pero es porque está dañado ese epitelio, ese intestino. Entonces, una vez que lo sanemos con tratamientos, probióticos, glutamina, con todo lo que vamos a tener de recuperación intestinal, de tratamiento, empezamos nuevamente a reintroducir, bueno, vamos a probar tales alimentos, a ver cómo te van cayendo, y de repente empezamos a ver lo que es la tolerancia. Bueno, yo perfecto puedo comer algo que tenga trigo 2 veces a la semana, pero cuando me excedo comiendo trigo, otra vez vuelve la distensión. Entonces empiezas a ver, bueno, sí puedo comer trigo, no puedo comer demasiado porque me genera otra vez síntomas, pero así digamos que empieza a conocer cuál es la tolerancia que tengo con ciertos alimentos y ya no es, digamos, tan forzada la alimentación, tan restrictiva con tantos alimentos que no puedo comer, sino que se hace un poco más llevadero y se puede mantener a largo plazo, que al final es lo que nosotros buscamos. Bueno, ¿cómo podemos alimentarnos? ¿Cómo podemos cambiar nuestros hábitos que podamos mantener a largo plazo sin sentir que estoy todo el tiempo restringida y como no puedo comer esto, voy para acá, no, yo no puedo comer esto, como sintiéndome atrapada, ¿no? Sino, bueno, ya me siento mejor, que eso también ayuda a que las personas, digamos, se mantengan en este tipo de tratamientos, se van sintiendo mejor y dicen, bueno, la verdad es que me siento tan bien que para qué voy a recaer consumiendo estos alimentos que me hacen sentir mal. Entonces, más o menos de eso se trata el apoyo nutricional en este tipo de patologías.
Y de hecho, pues tratamos también de que ellos entiendan de que la microbiota intestinal definitivamente está hecha de lo que nosotros comemos. O sea, todo el mundo tiene una microbiota particular, propia de ellos, pero está hecha en base a nuestros hábitos y costumbres alimentarias, estilo de vida. Entonces, por eso es importante que sepan y que conozcan realmente qué es lo que pueden o qué es lo que le hace bien a su microbiota y qué es lo que no, para que a largo plazo eso sea algo que ellos puedan manejar y puedan ya reconocer síntomas y decir, oye, me está pasando esto, es porque estoy comiendo esto o porque dejé de comer aquello, ¿no? Y qué importante lo que mencionas, primero, de que, bueno, no es que vas a dejar de comer un alimento para siempre, eso es importante. Y segundo, de que la gente identifique, porque a veces comemos y entonces, ay, me cayó mal que comí, uno ni se acuerda que comió. Entonces es importante como hacerle seguimiento a eso. Bueno, me comí este pan, me comí esta arepa, me comí este pastelito. Sí, a veces hasta es importante que anoten. O sea, si estamos como muy dispersos en no sabemos exactamente qué es lo que me cae mal, o estamos en ese periodo donde hasta el agua me cae mal, entonces vamos a anotar, vamos a ver, ok, yo voy a quitar ciertos alimentos y me voy a quedar con estos alimentos, pero aún con alimentos que, digamos, están permitidos, yo sigo sintiendo síntomas. Entonces, bueno, vamos a anotar a ver cuándo aparecen los síntomas, qué tan graves son los síntomas, porque claramente una vez que retiramos los alimentos no es que al día siguiente ya yo voy a estar bien, no, hay que darle chance a ese intestino que se recupere, a esa microbiota intestinal que vuelva otra vez a estar, digamos, en toda su normalidad, que esas vellosidades intestinales, esos pelitos que tenemos, vuelvan a ser tan largos para que pueda haber una buena absorción de nutrientes. Todo eso tiene que pasar y eso no pasa en una semana, ni siquiera en 2 y a veces ni siquiera en 3. Y estos retos, te lo pregunto, pues bueno, nutricionista, tengo que hacerle la pregunta, estos retos de 21 días, de 15 días, desintoxica tu cuerpo. ¿Esto realmente funciona? ¿Puede desintoxicar el cuerpo para luego ya comenzar una alimentación variada? Bueno, digamos que la palabra desintoxicar no sería la apropiada, ¿no? Para desintoxicar hay muchos órganos de nuestro cuerpo que sí desintoxican, ¿no? Ajá. O sea, digamos que tienen esa función como tal. Ajá. Pero sí, quizás son retos que nos pueden ayudar a bajar un poco la inflamación, ¿sí? Y digamos es como que es algo de lo que las personas que lo hacen, pues es lo primero que dicen, wow, me deshinché, se me quitó el hinchazón que tenía. Bueno, sí, quizás nos ayuda a desinflamar un poco. Ahí lo importante es qué vamos a hacer después de esos 21 días. O sea, ¿qué va a pasar después de ese tiempo finito que tú decidiste cambiar tu alimentación? ¿Cómo voy a empezar de nuevo a comer después de este cambio tan brusco que yo tuve? Porque obviamente mi flora y mi microbiota intestinal cambió o empezó a cambiar o empezó a ver que, wow, aquí hay un cambio, necesito más probióticos o necesito probióticos de este tipo porque mi alimentación ahora está basada en esto. Entonces, ¿qué va a pasar después de que hacemos estos retos o estos detox de los que están tan de moda? Y de eso se trata. Bueno, ¿qué va a pasar después de esto? Vamos a empezar a comer un poco más balanceado, vamos a incluir todos los grupos de alimentos, vamos a establecer cantidades para no caer nuevamente en la inflamación. Eso es lo realmente importante. Ok, vamos a empezar por los jugos verdes porque quedamos en la dieta detox. Okay. Son muy beneficiosos. Yo lo primero que hago cuando me dicen, ¿puedo seguir tomando mi jugo verde? Ok, ¿qué tiene tu jugo verde? ¿Cuál sería un jugo verde beneficioso o cómo sería? Pues bueno, tiene que tener, por supuesto, vegetales. Tenemos que limitar la fruta porque lo más común es que, bueno, añadamos fruta como para mejorar el sabor del jugo, pero entonces ahí quizás ya estamos perdiendo
parte del beneficio del jugo verde. Entonces hay que limitar la fruta y llenarlo de, por ejemplo, uno básico es celery, agregarle limón, pepino y, por ejemplo, cilantro. Y entonces siempre le ponen o manzana verde o piña. Son quizás como las frutas predilectas de este tipo de jugos. Entonces ahí lo que hay es que, bueno, vamos a poner qué cantidad de fruta le tienes que poner para que no termine siendo un jugo alto en fructosa, que obviamente no es la idea porque conocemos el efecto que tiene los jugos de fruta a nivel metabólico, pues. Entonces, digamos, esa sería la observación cuando hablamos de jugo verde. ¿Que lo podemos tomar todos los días? Sí, perfecto. Si lo tomamos inmediatamente que el jugo está preparado, pues tendremos más beneficios sobre todas las vitaminas y todos los nutrientes que nos puede aportar ese tipo de vegetales que le estamos poniendo. Y lo otro es que yo lo veo como un vehículo para que las personas consuman quizás un poco más de vegetales que no consumen en el resto de sus comidas del día. Entonces, digamos que es una práctica que me parece que está adecuada siempre y cuando controlemos esos puntos de los que hablamos. Me encanta que mencionaste lo de la fruta, porque la gente no lo toma en cuenta. Es como que la piña, 3 piñas, no. 2 manzanas, ajá, ¿y para cuántas personas ese jugo? No, para una persona no. Sí. Oye, demasiada fruta. Entonces le estás agregando una cantidad de azúcar natural, pero azúcar al fin, que bueno, que tiene un impacto metabólico cuando tú lo consumes. Entonces hay que limitarlo, se lo puedes poner, pero quizás ponerle una porción pequeña para que realmente el jugo sea de vegetales, que es lo que nosotros queremos, pues. Necesitamos. Exacto. Ahora, la dieta cetogénica, que está de moda, que bueno, unos dicen que es buenísimo, que estas personas también, pacientes oncológicos, perfecto. ¿Es cierto o tiene que ir guiada? O sea, no todo el mundo lo puede hacer. Es así, no todo el mundo lo puede hacer, así como no a todo el mundo le caen bien los jugos verdes por mucho beneficio que pueda traer, pero no todo el mundo está hecho para cualquier tipo de dieta o para la dieta que esté de moda. La dieta cetogénica es una dieta creada en principio para pacientes con problemas neurológicos, de convulsiones, dietas bajas en carbohidratos. Se vio que daba buenos resultados en la disminución de este tipo de afecciones, pues disminuye la cantidad de convulsiones que pueden tener los pacientes y fue creada para eso. Realmente ahorita hay como una moda de este tipo de dieta y alimentación, y yo lo que siempre les digo a los pacientes es ¿qué tan definitivo es esto para tu vida? O sea, tú vas a comer así el resto de tu vida. ¿Tú quieres hacer esta alimentación cetogénica para siempre, o es algo que lo quieres hacer porque te quieres quitar 5 kilos o porque tu amiga se quitó 10 y yo también lo quiero hacer? Porque de eso se trata de tener una alimentación que puedas perdurar en el tiempo, que no te lleve a hacer ese efecto yo-yo de sí, me bajé 10 kilos y luego me los aumenté porque salí de la alimentación cetogénica y entonces empecé a comer todos los carbohidratos que no me comí durante todo ese periodo en descontrol. Entonces, eso es lo que hay que ver. Y no solamente pasa con la dieta cetogénica, pasa con cualquier tipo de alimentación que uno implementa en su vida, pues. Y el efecto rebote no es más que el dejar todo lo que veníamos haciendo, todos los hábitos y como que todas las pautas que teníamos en nuestra alimentación las dejamos, y bueno, aparece el efecto rebote y resulta que no es culpa de que la dieta es mala porque me dio rebote la dieta. No. Lo que dio rebote fue el adquirir de nuevo todos esos hábitos que tú habías dejado por un periodo de tiempo estipulado, ¿no? Entonces, ¿es una mala forma de alimentarse? No. Hay personas que están necesitadas de ese tipo de alimentación por alguna enfermedad o por algún padecimiento en particular, y no solo las personas con afecciones neurológicas,
sino también hay otro tipo de afecciones. Ahorita hay estudios de personas con problemas de ansiedad, problemas de depresión, que este tipo de alimentación pues se ha visto que los ayuda a controlar este tipo de enfermedades. Entonces, no es un no rotundo, pero tampoco es un sí para todo el mundo. Es como todo, la alimentación tiene que ser individualizada. Bien, vamos a explicar rápidamente para los que no saben lo que es la dieta cetogénica. Es baja en carbohidratos, cero carbohidratos y alta en grasa. Ajá. Alta en grasas, alta en proteínas, que serían los principales nutrientes, bajas en carbohidratos, cero carbohidratos, carbohidratos almidonados. Hay consumo de vegetales, muy pocos vegetales y cierto tipo de vegetales, y alta en grasas y en proteínas. Bien, ahora vamos a continuar con los probióticos y los prebióticos. Sí, bueno, los probióticos y probióticos, digamos que son los que hacen particular nuestra microbiota intestinal, ¿no? Los probióticos son todas esas microbacterias que están a nivel intestinal, beneficiosas, que nos ayudan pues a mantener el equilibrio de nutrición, de sistema inmunológico, autodefensa. Y los prebióticos, digamos que son el alimento de esas microbacterias o de esos probióticos que tenemos a nivel intestinal. Entonces, digamos que si tenemos un paciente que estamos trabajando su microbiota intestinal para mejorarla, para favorecerla, pues por supuesto hay indicación de probióticos o de alimentos ricos en probióticos, pero también tenemos que, digamos, alimentar esos probióticos que estamos consumiendo, sea en pastillas o sea en alimentos, ¿no? Y de estos son, entonces aquí vienen los prebióticos, todo lo que son alimentos con fibra, que nos aportan la inulina, que es un probiótico, o alimentos de hojas verdes también tienen otro tipo de probióticos. Entonces, digamos que tenemos que tener un balance en no solo consumir probióticos y me tomo probiótico todos los días, sino bueno, también con qué alimentamos esas microbacterias que tenemos ahí, pues con los prebióticos. Entonces es un equilibrio que tenemos que hacer entre el consumo de ambos para mantener, digamos, nuestra microbiota intestinal, pues.